conferencia inaugural voy a presentar a Ángela Anselstein. Ella es doctora en educación por la Universidad de San Andrés, es magíster en ciencias sociales con orientación en educación por Flaxo, es licenciada en educación de la Universidad de Buenos Aires y profesora de educación física del INEF. Actualmente dirige la especialización y la maestría en educación de San Andrés y es autora de varios libros de divulgación pedagógica. Voy a empezar mi charla tomando el título de las jornadas a modo de expresión de un diagnóstico, ¿no? Unas jornadas convocan a docentes a pensar y hacer sobre el movimiento en la escuela, más aún bajo la consigna mover la escuela, permite suponer lo que el nombre no dice, o sea, de una manera denuncia la inmovilidad de la escuela. Esa inmovilidad de la escuela ha sido históricamente construida, junto con la escuela masiva misma. Les propongo desnaturalizar un sentido común que tenemos construido, el de la escuela de la quietud. La escuela sin movimiento no es un error de la actualidad, sino el resultado de varios siglos de diseño de una tecnología exitosa para educar masivamente a la población infantil. Cambios sociales que demandan a los individuos cambios en las maneras de su conducta. ¿Para qué? Para nuevamente darles alguna previsibilidad. Lo que quiero entonces decirles es que nuestra escuela es la heredera de ese proceso civilizatorio, ¿no? Es un proceso, Elías va a decir, y también Jacques Revel, un francés, que es un proceso cortesano, que es un proceso urbano, que se sostiene mediante particulares mecanismos de control y educación individual de los cuerpos. La paulatina transformación de esas sociedades aristocráticas y jerárquicas en sociedades burguesas, diferenciadas en clases, pero que deben integrarse dentro de un Estado-nación, produce y supone profundos cambios en el comportamiento público y privado de las personas. A partir de entonces, para ser considerada civilizada, una persona tiene que poseer y mostrar signos de autoconciencia y autocontrol. Toda persona que quiera ser considerada civilizada debe refrenar los instintos, dominar su naturaleza, diferenciarse de la animalidad, dejar bajo control cultural los aspectos más naturales de su dimensión humana. Por ejemplo, las escuelas jesuitas en Francia, creadas en la Contrarreforma para recuperar fieles para la Iglesia, incorporan en sus programas de enseñanza esta civilidad, a la que le agregan teatro, baile y esgrima, y lo dicen claramente, no como diversión o entretenimiento, sino como parte de la educación clásica. Ser una persona civilizada es controlar el cuerpo, poder dominarlo, hacer que el cuerpo haga lo que la mente quiere, mostrar seguridad, tranquilidad, una posición de autoridad. Y eso se logra trabajando sobre el cuerpo. El teatro, asumir roles, el baile, ¿no? Tener una posición de estatus, y la esgrima son parte de esta educación. Tener el cuerpo educado en estos cánones es por varios siglos un signo de distinción y por ahora, al momento que estoy contando, es patrimonio de unos pocos. Pero a partir del siglo XVIII, estoy pensando en el fin del siglo XVIII, estoy pensando en la Revolución Francesa, ¿no? 1789 en adelante, con la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta civilidad comenzará a ser una exigencia para todos los cuerpos, a los efectos de regular la vida colectiva. Si los hombres son iguales, y esto es lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hay que hacer sus comportamientos comunes, hay que educarlos en lo común, hay que hacer sus conductas previsibles también. Operar sobre la dimensión corporal de los niños es un aspecto ineludible para la escuela obligatoria y masiva, se propone masiva, aunque todavía no lo es, que se propone alcanzar el desarrollo integral de todos los niños de 6 a 14 años, ¿no? Esto es lo que dice también nuestra ley educativa de fin del siglo XIX. Y en ese momento son varios los espacios, los patios, los corredores, los salones de clases y varias las materias escolares que están habilitadas para educar y civilizar desde el cuerpo. Uno encuentra la educación física, pero también encuentra el trabajo manual, a la higiene, a la moral, a los ejercicios militares para varones, a la economía doméstica para las niñas, también a la historia natural. Pensar que en la escuela tienen que ir todos los niños, el problema es qué hacer con muchos niños juntos. Para eso se inventan y se ponen a prueba distintos sistemas.
sistemas que tienen como base salir de la educación 1 a 1, del niño con el tutor, o de la educación del pequeño grupo, donde cada niño está en otro momento del aprendizaje, con sistemas que gestionen aprendizajes masivos, aprendizajes colectivos. Si uno se pone a pensar la cantidad de tiempo dedicado en esta escuela a enseñar cómo moverse, por sobre el tiempo dedicado en la escuela a enseñar a escribir, vemos que la mayor parte del tiempo destinado en la escuela es para enseñar a las alumnas cómo moverse, pero no a cómo moverse moviendo la escuela, sino cómo moverse para dejar la escuela quieta. Este mismo manual en las primeras páginas dice cómo debe diseñarse una escuela. Pensemos que están en el momento que se está inventando y poniendo a prueba la tecnología escolar. Entonces dice, en las aulas de las escuelas, los bancos deberán estar atornillados en el piso para que las niñas no los muevan. Deberán estar puestos a una distancia de, no me acuerdo, 1,60 m entre cada uno, para que las niñas no puedan pasar pisando por arriba de los bancos. También deberán tener las puntas redondeadas para que las niñas no se lastimen. Pero cuando uno piensa toda esta prescripción respecto de los cuerpos, está muy claro que la niña en la que piensan es esta niña que corre, tiene impulsos, es instintiva, juega, empuja, mueve los bancos, ¿no? Y se puede lastimar. Entonces, transformar a esta niña en alumna supone hacer todo eso con su cuerpo, ¿sí? Hay que disciplinar estos impulsos infantiles. Sin embargo, este no es el sistema que triunfa. El sistema que triunfa es algo parecido a esto que tenemos. Es el sistema simultáneo, ¿no? El que tenemos en las escuelas en general. Es un maestro, una maestra, un profesor o una profesora que enseña a muchos niños o jóvenes a la vez como si fueran uno. Les habla a todos como si fueran uno, ¿sí? El sistema es graduado, organizado en grados, los niños son más o menos de la misma edad, están reunidos en clases grupales para aprender lo mismo y a la vez. El maestro, vuelvo a decir, o la maestra, les enseña a todos como si fueran uno, o sea que tiene una hipótesis de que todos son iguales. Y se recorren las distintas asignaturas a lo largo del año para recién a fin de año pasar al grado siguiente. Pero ojo, tener a los niños en la escuela 4 horas haciendo trabajo intelectual ya es visto como un problema desde el fin del siglo XIX. Desde la voz de los médicos higienistas, pocos años después de sancionada la Ley 1420, que es de 1884. La ley dice, esa misma ley, que la educación debe ser intelectual, moral y física. Dice que tiene que haber gimnástica, dice que tiene que haber ejercicios militares, que las clases diarias tienen que alternar con canto y con recreo y ejercicios. Sin embargo, al poco tiempo aparecen las primeras denuncias de que la escuela puede hacer más mal que bien. Y ahora voy a leer algunos fragmentitos de algunas tesis de médicos que escriben para graduarse como médicos en la Universidad de Buenos Aires en 1880, en 1900, que se refieren a esto. Hay un médico que se llama Fernández, que en 1880 escribe una tesis que se llama Higiene Escolar, y miren lo que dice. Dice, en las clases, los alumnos son sistemáticamente arrastrados a tomar todos los días, durante muchas horas, la misma actitud viciosa, fatigando siempre los mismos músculos, retorciendo y encorvando la columna vertebral siempre en el mismo punto y determinando de este modo poco a poco una modificación de la forma y la posición de los huesos, deformando los huesos de los niños. Esa escuela hace más mal que bien. Evitar la fatiga hace posible estar más tiempo sin enfermarse. A eso está orientada la higiene de la que hablan estos médicos. La actividad o el movimiento que se indica desde este discurso médico es para compensar la actividad intelectual intensa y en quietud. No parece haber, salvo en la asignatura gimnástica y por momentos, valor del movimiento por sí mismo. Pero aún en ella es un medio para la salud y la moral. Y no se valora el movimiento natural, no se valora el juego espontáneo, no se valoran los bailes populares, no se valora los movimientos espectaculares. Eso no es pedagógico. El juego comporta un conjunto de trabajos, deberes y obligaciones, intelectuales e individuales, para cada sujeto. Intensifica las funciones y aumenta la salud. El fundamento más común del juego es la lucha. Esto solo importa el empleo de actitudes psíquicas para la ejecución y cumplimiento exactamente de lo que el deber de juego implica. El músculo
debe responder al excitante nervioso con prontitud, precisión, habilidad y destreza. La mente debe estar serena, la sangre fría, para juzgar los hechos y decidir la acción más propicia en el juego, ¿no? Pero acá está esta mezcla, ¿no?, donde el sentido lúdico parece estar totalmente opacado. Con estas citas de hace casi 100 años, ¿no?, estas son de 1913 y 1915, quiero mostrarles también que lo que nos parece un problema nuevo no lo es. Pero sobre todo quiero poner el foco de los peligros de una definición inadecuada o anacrónica del problema. No podemos definir el problema de la escuela quieta hoy, ni pensar maneras de resolverlo, del mismo modo en que se lo definió hace 100 años y se pretendió reformarlo hace 100 años. Pero si bien llegan ideas nuevas y llegan a pedagogos y a maestros ideas nuevas, masivamente se mantienen prácticas tradicionales. La quietud en la escuela emerge nuevamente como problema, ¿sí? Porque uno podría decir, los niños se resisten a quedarse quietos, ¿sí? Los niños ahora son actores de la escuela, son sujetos en la escuela. La enseñanza se resiente tras el esfuerzo de inmovilizar a los alumnos. El aprendizaje se resiente cuando no se toman en consideración, por ejemplo, las múltiples inteligencias de las que nos habla Howard Gardner, que hablan de diferentes entradas al aprendizaje. ¿Desde qué perspectivas pensar el cuerpo en la escuela hoy para llevarlo de las ideas a las instituciones y las prácticas mañana? No, vuelvo a decir, de la perspectiva que construye patología a partir de la quietud de los niños y niñas, por sus resistencias a las limitaciones de los tiempos y espacios escolares. No desde los datos que emergen de la encuesta de factores de riesgo de la población 2005-2009, ya que si bien la encuesta nos muestra como una sociedad sedentaria, y somos, otra encuesta de hábitos deportivos de la población del 2001 nos mostró y dejó en claro que los años de la escolaridad son aquellos en los cuales el porcentaje de movimiento son mayores, que entre los 6 y los 14 años los niveles de práctica de actividad de movimiento superan el 90% y la primer gran caída del movimiento, de la actividad física, se da con el fin de la etapa de la escolaridad al fin del secundario. Voy a tomar alguna información de la encuesta de la deuda social argentina, que es una encuesta de hogares que lleva adelante un observatorio que depende de la UCA, que en el 2006 incorpora un módulo específico que busca medir el cumplimiento de los derechos del niño, tomando como referencia el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 31, inciso 1, dice: los estados deberán promover y propiciar el derecho a todos los niños a participar plenamente en condiciones de igualdad de la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. En efecto, la mayoría de la niñez, sigo citando, ¿no?, ve restringidas sus oportunidades de juego en el espacio público a las oportunidades en que sus padres y adultos de referencia los puedan acompañar. Y esto también está sesgado socialmente. Asimismo, sigo citando, las oportunidades de socialización en espacios alternativos al escolar, en el campo del deporte o de las artes, parecen restringirse a los niños y niñas que pertenecen al estrato social medio y alto. Entonces, pensar el cuerpo y el movimiento en la escuela como un derecho que debe ser garantizado es reponer espacios y tiempos que ponen en primer plano la dimensión corporal de alumnos y maestros. ¿Desde dónde repensar el lugar del cuerpo en la escuela? De Breton dice: lo que el hombre pone en juego en el terreno de lo físico se origina en un conjunto de sistemas simbólicos. Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva. Es el eje de la relación con el mundo, el lugar y el tiempo en que la existencia se hace carne a través de la mirada singular del actor. Nada más, gracias.